Mis hermanos, que la gracia, que la paz, que el amor del Señor, que cada fruto benevolente de la gracia del Señor esté en medio nuestro, nos bendiga en este día domingo, día especial, día del Señor, que hemos apartado para adorarle, para servirle por ordenanza de Él. Hoy día vamos a tener nuestro segundo sermón en la carta, en la epístola de Romanos. Hemos comenzado a reflexionar y a meditar en lo que nos dice esta carta de Pablo respecto a un tema central, que es el Evangelio. Por eso es que hemos titulado la serie de predicaciones como el corazón del Evangelio. Este libro nos muestra lo que es el Evangelio, la esencia del Evangelio, Cristo como el protagonista del Evangelio, la razón de ser de él, cómo el Evangelio es capaz de transformar, cómo el Evangelio es capaz de sacarnos del pecado y traernos a la luz, cómo el Evangelio es capaz de darnos seguridad en el Señor, pero cómo el Evangelio también, hermanos, se demuestra en obras concretas, en una práctica de vida cristiana. Eso es lo que vamos a meditar en su palabra en este tiempo de exhortación y de meditaciones en el libro de Romanos. Hoy día entonces vamos a tener nuestro segundo sermón y te invito, hermanos, a que sigas conmigo la lectura en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que Dios bendiga esta hermosa palabra, hermano. Te invito a que oremos por ella. Padre Celestial, tu palabra nos transforma y tu palabra es la revelación de tu santo Evangelio que tú has dejado y que tú usas, Señor, para que tu palabra penetre el corazón de las personas y para que ellas puedan recibir este mensaje del buen mensaje, de las buenas nuevas de salvación. Te pedimos que este Evangelio transforme a tu iglesia día tras día, porque si bien tu iglesia ha sido transformada por ella, necesita que por este Evangelio día tras día vaya siendo santificada. Y por este mismo Evangelio, día tras día, más personas puedan llegar al conocimiento salvador tuyo. Te pedimos, Señor, que te quedes en medio nuestro, que nos bendiga y que en este día tu palabra nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme para una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Hermanos, en este sermón de este día domingo vamos a hablar de cómo la fe que produce el Evangelio es una fe evidenciable. Sin evidencias es difícil, hermanos, que la gente y que nosotros mismos podamos decir de que somos verdaderos cristianos. Siempre la fe debe mostrarse, debe evidenciarse. La fe no se cuelga en hilos o en situaciones simplemente invisibles. También se muestra en hechos concretos, que eso lo vamos a ir viendo también a lo largo y que tengamos la oportunidad de hacerlo en el libro de Romanos. Una situación que siempre vivimos es que cuando nosotros tenemos que hablar del Evangelio, siempre partimos con un testimonio o damos un testimonio de alguna situación que nos sucedió. Pero el mayor de los testimonios que nos pide la Biblia es el cambio que el Señor ha producido en nosotros. No hay mayor testimonio que nosotros podamos dar que el cambio que el Señor ha producido por medio de su palabra. ¿Y por qué es tan necesario hacer más preponderante ese testimonio que otros testimonios que pueden ser profundos, pero que pueden ser a la vez engañosos? Porque yo puedo invitar a una persona y mostrarle lo que ha producido el Evangelio, cómo el Señor me sacó de una situación difícil, cómo el Señor me sacó de las drogas, del alcoholismo, del cigarro, y ahora no lo hago.
Las personas entonces van a centrar sus miradas en ese testimonio, en que quieren lograr algo para su vida y como no lo pueden lograr, lo van a encontrar en el Evangelio. Entonces las personas van al Evangelio porque el Evangelio las puede sacar de sus vicios, las puede sacar de sus defectos, las puede sacar de cada una de esas deficiencias que nada las pudo sacar. De cierta forma eso está bien y eso es lo que finalmente produce el Evangelio a lo largo del caminar cristiano, en esta vida de santificación. Pero el principal testimonio al cual el Evangelio, la palabra nos va a apuntar hoy día, y es lo que vamos a ver sobre todo en el capítulo 1, es que lo que quiere hacer el Evangelio en primer lugar es transformar el corazón para Cristo, es cambiar el estado del corazón, es hacer justo al injusto, es que el justo se dé cuenta de su pecaminosidad y se vuelva al Señor. Entonces, hermano, lo primero que hace el Evangelio en esta vida, en esta nueva vida ante el Señor, el primer testimonio que da es precisamente que transforma nuestra vida para que a través de la fe nosotros nos arrepintamos, lleguemos ante el Señor y demos evidencia de que somos hijos de Dios. Esto es lo que Pablo pretende hacer. Ahora, ¿cómo dar evidencia? Llevamos casi 4 meses de una situación difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿cómo damos testimonio? ¿Cómo evangelizamos? Esa es la gran pregunta que a lo mejor tú te haces y que yo me he hecho. ¿Cómo evangelizamos? Si aún cuando estábamos bien presencialmente no lo hacíamos, imagínate cómo ahora es más difícil aún. Pero yo me he dado cuenta de algo, no sé si tú lo has hecho, que aunque la iglesia está alejada en el sentido de que no nos podemos reunir en el lugar físico, pero sí la iglesia se mantiene unida. Hay una conexión, hay una preocupación por los hermanos, ya sea por un llamado telefónico, por un mensaje que tú puedas enviar, por una oración que tú hagas por el hermano, precisamente porque donde haya pasado tanto tiempo, pasa que extrañas a los hermanos, extrañas la comunión. Y qué rico, mira lo que estoy diciendo, qué rico es extrañar la comunión con los hermanos, porque no es lo mismo estar en casa. Pero también podemos caer en el otro extremo de que nos acostumbremos a estar en casa y no vaya a ser, hermanos, que el día de mañana, cuando tengamos que volver a reunirnos, al final extrañemos más el hogar que estar acá. Que Dios nos perdone en eso. Y hago esta reflexión porque el texto, si bien es la continuación de la salutación, Pablo nos hace ver que la iglesia debe dar evidencia no solo hacia adentro, hacia la misma iglesia, sino que al resto de las personas. El Evangelio entonces, hermanos, produce una fe que es evidenciable. Si tú te fijas en el versículo 8, Pablo da gracias a Dios de que la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. Pablo posiblemente no fue la persona que fundó la iglesia de Roma. Se dice que posiblemente el que organizó la iglesia fue Pablo o algún otro de los discípulos o incluso otro predicador que no fue uno de los discípulos. Pero fue el evangelio llegó tan poderosamente a los romanos que se empezó a divulgar y la gente en todo lugar conocía, entendía cómo estaba la fe, cómo el evangelio había hecho una gran labor en los romanos, pero que necesitaba ser afinada. Pablo dice que él nunca ponía un fundamento sobre el que ya estaba puesto. Es decir, Pablo no se va a entrometer en la labor que otro hizo. Pero Pablo, en lo que animaba, y es lo que nos debe animar, es que hay mucho, hermanos, terreno por recorrer. Y esto, Pablo, de alguna manera, lo que vemos en el texto, es que Pablo está describiendo esto como un gran campo, en donde tal vez uno comienza cosechando, pero es tanta la mies, y Jesús lo dice, la mies es mucha, y los obreros son pocos. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que hay obreros que están cosechando, hay obreros que están haciendo este trabajo, pero un obrero o 2 obreros no van a ser suficientes para cosechar toda esta mies. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tenemos 2 alternativas, o nos quedamos mirando o nos unimos al trabajo, nos unimos como tercer, cuarto cosechador y todos juntos vamos cosechando esta mies. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en este texto. Pablo entiende que Roma ya era una iglesia formada, pero él nos va a enseñar también que él también quiere tener fruto, no por egoísmo, porque si fuera por egoísmo, hermano,
Él no hubiera reconocido esta fe fuerte que estaba viviendo la iglesia de Roma, sino que más bien él necesita, como una necesidad precisamente, como una necesidad de unirse a esta tarea y seguir predicando el Evangelio, que es lo que vemos en el capítulo 14, cuando Pablo dice que él se considera deudor. Lo primero entonces, hermanos, es que el Evangelio produce una fe que es evidenciable. Esto anima a Pablo, en su recuerdo constante de la iglesia de Roma, a orar por esta iglesia. Él ora para que Dios le permita llegar a conocerla. Fíjate lo que dice el versículo 9. Testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogándole a Él para que de alguna manera al fin de mi vida, ya sea al fin de mi vida, por la voluntad de Dios, tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando Pablo escribió esta carta, él no había viajado a Roma, precisamente a organizar esta iglesia. Pero después nosotros vamos a tener, por los relatos de Hechos, de que él finalmente llega a Roma por otra situación. Mire cómo es la voluntad del Señor. Pablo había pretendido ir a Roma por sus deseos, pero siempre tenía uno que otro estorbo. Él quería ir, pero siempre había algo que le impedía. Pero cuando él menos se lo esperó llegar a Roma, el Señor puso una situación mientras él estaba encarcelado, llega a Roma y logra predicar el Evangelio. Ahí, hermanos, para que entendamos cómo el Señor se mueve de maneras que no entendemos, en situaciones que tú no comprendes, pero a través de esas situaciones vemos la voluntad y el mover de Dios a través de su iglesia para que el Evangelio siga corriendo. Y finalmente Pablo va a llegar a Roma, y yo sé que en esa llegada a Roma estuvo con la iglesia, consoló a la iglesia e hizo una labor evangelística tremenda, pero va a llegar no por sus propios deseos, sino que por una situación cuando él estaba preso. Pero aún así, en esa situación, Pablo comprende que el Señor movió todos las piezas del puzzle para que finalmente, a través de una situación desagradable como el estar arrestado, él pudiera llegar a evangelizar el Evangelio. Nosotros, hermanos, entonces, cuando predicamos el Evangelio, debemos pedir para que el Señor siga fortaleciendo el Evangelio, que llegue en todo lugar. Nosotros vemos cómo la fe de los cristianos se evidencia en todos los lugares del mundo, cómo el Evangelio, hermano, está llegando a todo rincón de todos los continentes, América, Asia, Europa, Oceanía, África. Incluso los continentes más difíciles, donde el Evangelio ha costado más llegar, ha sido África y Asia, porque son continentes con culturas distintas, con religiones distintas. Y el Evangelio está llegando, ocultamente, pero está llegando. Y hay muchos misioneros que están trabajando en esta hora. Debemos orar por ello. Una oración ferviente. Cada vez que tú ores, debes orar primero para que el Evangelio llegue a esos lugares con fuerza, con firmeza, para que esas personas que están siendo perseguidas con más ímpetu y movidas por el Espíritu no desfallezcan. Que no desfallezcan debe ser nuestra primera rogativa. Y para que también el Señor a cada obrero que está yendo a esta labor, el Señor lo use, le dé sabiduría y puedan trabajar en pos de este Evangelio. Y junto con ello, que el Señor envíe más obreros a su mies. Necesitamos, hermanos, ser misioneros. Necesitamos ser verdaderos misioneros. No tenemos el don apostólico como lo tenían, pero sí tenemos el oficio de ir y predicar el Evangelio. Pablo sirve de corazón predicando el Evangelio. Pablo no es egoísta. Él sabe que otro fue el que plantó el fundamento en la ciudad de Roma, pero su preocupación es continua. Pablo no se queda de brazos cruzados diciendo, no, uno ya fue a hacer la obra, que él continúe. No. Pablo dice, ya la obra está establecida, pero necesitamos irla fortaleciendo. Así debe actuar la iglesia del Señor. Donde nosotros vemos que faltan manos, ahí nosotros debemos estar. Ahora, usa las redes sociales para evangelizar. Hermano, el Evangelio de Dios es tan poderoso que solamente tú con compartir un versículo bíblico estás compartiendo el Evangelio. Tú en tus redes sociales tienes amigos, conocidos, amistades, compárteles con ellos un texto. Tal vez no esperes la respuesta de esta persona, pero quítales un segundo de su tiempo para que ellos puedan, tú les implantes la palabra y ellos van a leerla y el Espíritu Santo va a usar esa palabra para que ellos puedan ser transformados. Hay formas sencillas
Sino lo complejo, hermanos, de evangelizar no es la metodología. La metodología es lo más sencillo que hay. Lo complejo, hermanos, es que, ¿qué es lo que estamos anunciando? Que el evangelio sea profundo. El evangelio, hermanos, no es profundo por la metodología que tú usas. El evangelio es profundo cuando tú eres capaz de mostrar precisamente un testimonio de vida que evidencie al resto de las personas que lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en ti. ¿Y por qué la gente no está creyendo? Porque nosotros no somos creíbles. Porque nosotros somos muy poco creíbles. Porque nosotros tratamos de convencer a la gente cuando ni nosotros mismos nos convencemos de que somos cristianos. Entonces, hermanos, lo primero, nuestra fe debe dar frutos evidenciables. Nuestro testimonio debe ser evidencia para que otros puedan llegar al Evangelio. Lo segundo, a lo cual nos anima el texto, a animarnos, debemos requerir ser animados en la fe constantemente. Y mira lo que dice el versículo 11 y 12. Pablo desea ir para reunirse con los hermanos, para comunicarnos comunicaros algún don espiritual para ser confirmados. ¿Y qué significa? En el versículo 12 da la explicación de qué es comunicar algún don espiritual, porque nosotros podríamos pensar que es dotarlos de dones. No, Pablo no quiere entorpecer la obra que se está haciendo, sino que más bien él quiere confirmar esa fe. ¿Y cómo la confirma? Mediante la confortación en la fe mutua, que es común a vosotros y a mí. Entonces, hermanos, la iglesia necesita la fe y la comunión. Por eso es que requerimos ser animados en la fe. ¿Y cómo logramos esto? Mediante la comunión. Si hay algo, hermanos, que los apóstoles tratan de hacer, es que no nos dejemos, Pablo dice, Santiago dice, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Se había vuelto una costumbre en muchas iglesias. Tú sabes que en la iglesia primitiva, la iglesia se reunía en sus hogares. El templo físico no era tema para ello, porque en los tiempos de Pablo, antes todavía existía el templo, pero no era el lugar predilecto de adoración para la iglesia cristiana. Luego, en el año 70, el templo fue destruido, derribado, dejó de existir, por lo tanto, ahí se hizo más imprescindible adorar al Señor en los hogares. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, el lugar donde se empezó a adorar al Señor por casi 200, casi 250 años aproximadamente, fueron las catacumbas, tumbas con galerías en donde la iglesia, las catacumbas, hermano, eran sepulcros. En ese lugar la iglesia adoraba y servía al Señor. Y no porque haya sido un lugar tal vez de una condición desagradable, porque eran sepulcros, eran tumbas, la adoración al Señor tenía menos valor o era más desagradable para el Señor. Recuerda lo que el Señor dice, que el Señor, hermano, habita no en un templo hecho de manos. El Señor, hermano, tú no le vas a buscar adorar en un lugar físico como si ese lugar físico contuviera al Señor, porque el Señor dice, cuando Salomón construye el templo, que este templo no puede contener, ni los cielos pueden contener la gloria del Señor. Hermanos, el Señor, y debes entender siempre esto, cada minuto de tu tiempo y cada lugar del espacio es del Señor, y como tal, cada lugar es tierra santa donde nosotros pisamos. Cada minuto de nuestra vida es minuto santo en el cual nosotros adoramos y servimos al Señor. Entonces, hermanos, no hay excusa para mantener esta comunión. ¿Cómo logramos la comunión? Mediante la fe, mediante la comunión en la familia de la fe. Pablo lo que lo animaba a ir a la iglesia es confortarnos, porque tal vez esta iglesia había recibido el Evangelio, pero tal vez había quedado aislada de ciertas cosas, de la comunión verdadera, de la comunión sincera. Y lo que Pablo quiere ir a hacer es darle un abrazo, es abrazarse con la iglesia, es confortarse en la misma fe que es común a ellos y a Pablo. Porque tal vez, pienso, podríamos deducir del texto que esta iglesia se sentía sola, extraña. ¿Por qué? Porque esta iglesia pertenecía a la gran ciudad de Roma, que era conocida como una capital pagana, donde adoraban a muchos dioses, donde la idolatría era pan de cada día. Entonces tal vez
otras iglesias no miraban con cierto aprecio a la iglesia de Roma. Y ellos tal vez se sentían solas y estaban lejos del campo misionero de los apóstoles. Roma estaba muy alejada de Jerusalén, estaba muy alejada en el mapa. Por lo tanto, tal vez ellos necesitaban ese consuelo y es el consuelo que Pablo les quiere dar. Por eso, hermanos, requerimos ser continuamente animados en la fe. ¿Y cómo nos animamos en la fe? Esto no lo vas a lograr en el mundo, lo vas a lograr con la iglesia. Y yo sé que ahora entonces te hacen la pregunta, ¿y cómo nos animamos en la fe ahora que estamos lejos? Gracias a Dios tenemos medios tecnológicos para hacerlo. Nos podemos llamar, podemos comunicar, tenemos un grupo por una red social en la cual podemos compartir, podamos poner un pensamiento, podemos este mismo mensaje. ¿Cuánto me gustaría que un hermano por lo menos pudiera decir qué profunda es la palabra, cómo me impactó? No es para sentirse bien, no es para que yo me sienta, pero uno como que de repente piensa, ¿y este evangelio, bueno, lo habrán leído los hermanos? ¿Le habrá impactado? ¿No le habrá causado nada? Entonces, hermanos, de esa manera nosotros nos animamos. La comunión a la distancia es una experiencia nueva para nosotros, pero el estar conectados en la fe, el entender que somos una familia independiente del lugar, independiente si estamos en un templo, pero que estemos en un mismo sentir, en un mismo deseo y sobre todo orando continuamente como lo estaba haciendo Pablo, orando y dice, testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros en mi oración. Cuando nosotros oramos, nosotros somos muy generales, bendice a los hermanos de mi iglesia, pero ojalá fuéramos más específicos, lloráramos por cada uno, los nombráramos delante del Señor. No que el Señor no conozca a todos los hermanos, pero ojalá fuéramos más específicos porque de esa forma estamos mencionando que a cada uno de los hermanos los estamos queriendo en el amor del Señor. Y lo tercero, y que es consecuencia de animarse en la fe, el hecho de que nos animamos en la fe es la medicina, es el empuje que nos da para que el Evangelio no deje de ser predicado por la iglesia. Esta es la gran tarea. Y mira cómo lo expresa Pablo. Él muchas veces, dice el versículo 13, se había propuesto ir a ellos, pero había sido estorbado. Y yo decía, hermanos, que él finalmente fue a Roma, no por su propio deseo, sino que fue encarcelado. Todos conocemos en Hechos que llegó hasta náufrago, pero finalmente él entendió que de esa manera él iba a poder llegar a Roma, y que si bien él debía haber ido triste porque a Roma iba a llegar preso y iba a ser juzgado, iba a ser el trampolín para lograr lo que no había podido lograr, llegar a Roma y presentar el Evangelio y animarse con los hermanos. Y aquí, en el versículo 14, está la clave. ¿Por qué es necesario que el Evangelio no debe dejarse de predicar? Porque Pablo dice, él también quiere tener algún fruto, como lo ha hecho entre los demás gentiles. Él también quiere sentirse bien, quiere sentirse alegre, trayendo fruto, es decir, pudiendo transformar a otras personas que aún no habían llegado o no se les había predicado el Evangelio. Aquí Pablo no está entorpeciendo la obra que otros habían hecho, más bien lo que él está diciendo, voy a tratar de hacer la obra donde los otros no pudieron llegar, no por ser egoísta, sino que más bien para complementar, como yo decía, cuando vemos a uno, dos son más que uno. Eclesiastés dice que dos, otro ayuda al otro. Entonces él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mira lo que dice, esta palabra es profunda y a eso quiero llegar cuando digo que el Evangelio no debe dejar de predicarse. Cada persona, lo que Pablo está diciendo, cada persona que no ha recibido el Evangelio, ya sea judío o no judío, griego o no griego, sabio o no sabio, a cada una tengo la obligación, tengo la responsabilidad como hijo de Dios, como enviado de Dios, como habiendo recibido la gracia y la unción de Dios para ser apóstol, tengo la obligación de tratar de no dejar a nadie sin que reciba el Evangelio. Mira lo que está diciendo Pablo. Soy deudor de cada una de estas personas que aún no han escuchado el Evangelio. Yo decía en la reflexión pasada, ¿cuántas personas no están muriendo sin recibir el Evangelio? Y tú y yo, hermano, nos hemos puesto a pensar
¿Cuántas personas hoy día no están muriendo yéndose directamente al infierno y nosotros no hemos hecho nada? Ojalá tuviéramos el mismo corazón de Pablo, ojalá tuviéramos el sincero deseo de Pablo de sentirnos deudores por cada persona que no ha escuchado el Evangelio. No sentirnos deudores de un grupo de personas, los que no han escuchado el Evangelio, sino que ojalá nosotros pudiéramos conocer, por ejemplo, de tu barrio, cuántas personas no han escuchado el Evangelio. María, Pedro, Juan, José, Luis, Rubén, y entender, ¿habrá escuchado el Evangelio? No lo habrá escuchado. Nosotros generalmente empezamos a especular. No, por su carácter, difícil que me escuche. No, este otro es medio, ya he conversado con él, no quiere nada del Evangelio, mejor no le hablo. Pero Pablo nos deja esta lección. A cada una de las personas, llámense judíos, no judíos, griegos, no griegos, a los sabios y a los que no son sabios, a los que se consideran algo y a los que son ignorantes ante la sociedad, de cada uno soy deudor del Evangelio. Ojalá pensáramos como Pablo. Cada persona que no ha escuchado el Evangelio debería ser considerado de que le somos deudores, de que ellos necesitan. No hay persona, hermanos, que necesite más o menos el Evangelio. Nosotros generalmente vamos juzgando por la apariencia de las personas, por la forma de ser de las personas. No, hermanos. Tenemos que ser como Pablo, y como Pablo termina diciendo, en cuanto a mí, es decir, mi responsabilidad es que estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a los que están en Roma. Se dice que esta epístola fue escrita del año 55, ¿ya? Si fue escrita, Pablo llegó un par de años más, como 10 años después a Roma. Y él está diciendo que estoy pronto a anunciar el Evangelio. Es decir, él había tenido dificultades para llegar y las va a seguir teniendo. Entonces, me imagino, en la mente de Pablo, él debe haber estado muy desesperado por llegar a Roma. Pero habían situaciones que se lo impedían. Finalmente él logró llegar. Tardó, pero llegó. Y esa alegría debe haber sido tremenda. Entonces Pablo, hermanos, nos invita a estas tres cosas. A que nuestra fe se evidencie cada día como testimonio al resto de las personas. Que nuestra fe también sea reanimada en la predicación del Evangelio cuando estamos en la comunión. Hoy día a la distancia, pero no dejamos de ser iglesia, no dejamos de estar en comunión, no dejamos de tener la conexión en un Señor, creemos en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos animemos y también entendamos que el mundo necesita del Evangelio, es que vamos a entender que el Evangelio no debe ser dejado de predicarse. Porque cada persona, hermano, cada persona es criatura del Señor. Y cuando el Señor dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, nos está diciendo que en la medida que tú más puedas, nadie debe ser excluido del Evangelio. Porque si el día de mañana pensamos que alguien podríamos dejarlo excluido del Evangelio, somos egoístas y estamos viendo que no todos necesitan el Evangelio. Y una de las grandes verdades que nosotros vemos es que el Evangelio debe, si bien tal vez no todos vayan a creer, pero el Evangelio necesariamente, y tenemos la urgencia de que debe ser predicado a toda criatura, porque así como nosotros fuimos salvos, otros también tienen que ser salvos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermano, y que en la reflexión de su palabra hoy día, este Evangelio nos haga meditar en cómo debe avanzar. No debe estancarse, no debe retroceder, debe seguir caminando conforme a la voluntad del Señor. Te invito a que oremos. Padre bendito, Padre celestial, yo te doy gracias, Señor amado, por la manera en que tu palabra nos habla. Y en esta tarde nos habló amorosamente para que entendamos los frutos que debemos producir siendo evangelizadores, siendo esta iglesia la cual debe animarse, la cual debe ser un testigo tuyo, un testificador, la cual debe ser un testimoniador de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y sobre todo, de que nosotros seamos una iglesia que entiende que cada persona debe tener el privilegio de escuchar tu evangelio, porque no es un derecho el ser salvo, porque no merecemos la salvación. Pero si tú, Señor, nos rescataste por tu gracia, ese mismo privilegio que no merecimos, ojalá deberíamos compartirlo para que otros también lo reciban y lo tengan. Ayúdanos, Señor, bendícenos, y que tu palabra
que tu evangelio haga vida en nuestros corazones y que ahora, Señor, al terminar este mensaje, nuestro corazón salga fortalecido de tu palabra, de tu comunión y de tu bendición. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y que sigas teniendo un buen día junto a tus seres queridos.